Hola, hola, buenas noches. Nuevamente aquí saludándolos, retomando las clases de contabilidad básica. Me da gusto que todavía hay algunos acá, nos ausentamos por algún tiempo, por algunas situaciones personales, pero pues ya estamos acá de vuelta para retomar nuestra clase de contabilidad básica. Y pues vamos a esperar un ratito en lo que a ver si se conectan otros o, o podemos iniciar con los que estén. Bienvenidos a los que están. Ahí está Jacqueline, ahí está Juan. Eh, Muchas gracias por conectarse. Vamos a continuar el día de hoy con el tema del IVA que estábamos tratando. Si ustedes recuerdan, vamos a iniciar y ya en lo que se van conectando, si no para que lo vean después. En lo que se van conectando, recordamos que estábamos tratando. Buenas tardes, Ada, qué gusto saludarte. Estábamos viendo el tema de el IVA. Recordamos que estamos desglosando el IVA en dos partes o separando el IVA en dos partes, los que son acreditables y los que son trasladados. Los que son acreditables los estábamos asociando a la parte de las compras o los gastos, y los que son trasladados los estamos asociando a la parte de las ventas o los ingresos, ¿ok? En ese sentido, nosotros podemos separar nuestros dos grupos de cuentas de IVA para efectos de determinar cuándo vamos a usar. Ahorita en nuestro curso de contabilidad básica, el primer problema que encuentro cuando estamos contabilizando es precisamente qué IVA voy a ocupar, ¿ok? ¿Qué IVA voy a ocupar? El IVA, cuando las operaciones me dicen compramos mercancía por la cantidad de tal, en ese sentido, nosotros a veces nos confundimos y decimos, ¿qué IVA ocupo? El IVA acreditable, el IVA trasladado. Buenas tardes, Vas. Mucho gusto en que te conectes. Bienvenido. Les comentaba entonces, el mayor problema que he encontrado en los alumnos que he tenido es que a veces confundimos los IVAs y no determinamos cuándo podemos ocupar el IVA acreditable o el IVA trasladado. Y por eso la clase pasada hicimos la asociación entre el IVA acreditable, lo asociamos a algunas operaciones, a algunas operaciones, no son todas, a las operaciones generales de compra y de gasto. ¿Ok? Entonces, cuando yo esté pagando un gasto, no quedando a deber, pagando un gasto, voy a ocupar el acreditable. Cuando esté pagando una compra, voy a ocupar el acreditable, ¿ok? Cuando tenga ingresos, que es la contraparte, cuando esté cobrando un ingreso, ya sea venta, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en ese sentido voy a ocupar la parte de los IVAs trasladados. Y les voy a mostrar aquí en pantalla, vamos a hacer un esquemita, aquí en Excel, de los dos grupos generales que les mencioné de IVA. Y tenemos el que se llama los IVAs acreditables, así vamos a ponerle, y los IVAs trasladados, ¿ok? Y dentro de IVA acreditables vamos a tener dos cuentas generales. El IVA acreditable propiamente dicho, o IVA acreditable como tal, y el IVA por acreditar, ¿ok? IVA acreditable. Y la segunda cuenta que encontramos en este grupo es el IVA por acreditar. Les hago la apreciación y la aclaración. El IVA por acreditar es por costumbre, la mayoría de contadores lo ocupamos así, pero por ahí van a encontrar ustedes o vamos a encontrar algunas críticas que me van a poder decir, oye contador, ¿por qué le llamas IVA por acreditar? Si lo único que no ha pasado es que te lo hayan pagado. Y claro, dentro de los requisitos del acreditamiento es que esté efectivamente pagado, que esté desglosado.
Por ahí podemos encontrar algunas críticas. Pero de manera general, en este primer curso que estamos tomando de contabilidad básica, lo vamos a dejar así. Vamos a llamarle IVA acreditable e IVA por acreditar. Y de este lado, el segundo grupo de los IVAs, vamos a quedar que se llaman IVA trasladado y, ojo, IVA por trasladar. Este IVA por trasladar tiene mucha crítica y de una vez se los comento, para efectos de que los que lo vayan a ver, algunos amigos contadores, algunos colegas, me puedan decir, oye contador, ¿por qué le estás llamando IVA por trasladar? Si en realidad ya se trasladó. Lo único que no está pasando es que no lo has cobrado. Algunos a esta otra cuenta, y aquí se los voy a poner al lado, lo llaman IVA trasladado por cobrar. ¿Ok? Por ahí algunos le llaman IVA por causar, no estoy de acuerdo con ese nombre, tampoco estoy tan de acuerdo con este nombre. El nombre correcto pudiéramos decir que es IVA trasladado por cobrar. Pero por costumbre y como ustedes lo van a encontrar en algunos libros, la mayoría de sus maestros, la mayoría de los que enseñan contabilidad básica, vamos a estar ocupando este nombre de IVA por trasladar. ¿Ok? Pero es mi obligación en este curso y para esos efectos es que hacemos este tipo de pláticas para que ustedes tengan el pleno conocimiento del por qué le estamos llamando IVA por trasladar. Al rato les van a preguntar, oye, ¿y quién te dijo que se llama IVA por trasladar? No, pues en mis clases de contabilidad básica me dijeron, ¿no? Y ya les estoy aclarando que es el nombre que por costumbre se utiliza. El nombre que personalmente considero correcto es IVA trasladado por cobrar, ya que la figura del traslado ya se efectuó. Yo ya le trasladé el impuesto a la otra persona, otra cosa es que no me lo haya pagado. ¿Ok? Ahora bien, las naturalezas de estos dos grupos de cuenta. Este primer grupo va a tener una naturaleza deudora. Y este segundo grupo de cuentas va a tener una naturaleza acreedora. ¿Ok? Acreedora. Y definiendo la naturaleza, nosotros vamos a poder saber cómo van a aumentar y cómo van a disminuir este tipo de cuentas. Recordemos que las deudoras aumentan cargando. Y ay, Dios. Sí. Aumentan cargando. Ay. Y disminuyen, ¿cómo quedamos? Disminuyen abonando. ¿Vale? Y al contrario, estas cuentas que tenemos de la naturaleza acreedora aumentan, ¿cómo? Abonando. Y disminuyen, quedamos cargando. Oye, entonces, nuevamente vamos a hacer nuestras asociaciones. Este grupo lo vamos a ocupar, el grupo de acreditables, lo vamos a ocupar cuando realicemos, ¿qué operaciones? No es limitativo, son enunciativas. Cuando realicemos este tipo de operaciones, cuando hagamos compras, cuando hagamos gastos, de manera general, Y los trasladados los vamos a ocupar cuando realicemos ventas, prestación de servicios, otorgamiento al uso o goce temporal de bienes, todo lo que en general nos genere un ingreso. ¿Vale? Y ahora, ¿de qué va a depender que utilicemos el acreditable o el por acreditar y el trasladado por el trasladar? Simplemente nos vamos a ir a observar el flujo de efectivo. Si esta operación del compra o gasto fue pagada, ¿qué ocupo? IVA acreditable. Si fue a crédito, ¿qué ocupo? IVA por acreditar. Simplemente, ¿ok? Para no estarnos revolviendo. Y esto, nuevamente les comento, espero que nuestros amigos contadores que están conectados ahorita, pues no se vayan a aburrir con estas primeros acercamientos con el tema del IVA. Pero es importante en este curso de contabilidad básica, nuevamente les digo, es contabilidad básica, aprender a diferenciar las cuentas cuando las vamos a ocupar. ¿Ok? Ahora,
Lo mismo va a pasar aquí. Cuando el ingreso lo cobré, la venta la cobré, la prestación de servicios la cobré, ¿qué voy a ocupar? El grupo de los IVAs trasladados. Me le voy a llamar IVA trasladado. Ah, aquí está, el IVA trasladado. Y cuando lo quedé a deber, ejemplo, compré a crédito y quedé a deber. Ah, bueno, no puedes ocupar trasladado porque no lo has pagado. La característica principal de utilizar trasladado es que yo ya lo haya cobrado. Por trasladar es no lo has cobrado, apenas lo vas a cobrar. Generaste el derecho de cobro. En diferencia con esto, el acreditable es ya lo pagaste, el por acreditar es apenas lo vas a pagar. Lo dejaste a crédito. ¿Ok? Entonces ya definimos, el tema del IVA ya lo habíamos empezado a tocar desde el artículo primero de la ley del IVA, donde nos mencionaba la parte de cuáles son los supuestos de causación del IVA. Y teníamos 4, si ustedes recuerdan: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, importación de bienes o servicios. Esos eran nuestros 4 supuestos. De ahí en fuera, nada causa IVA. Ese es el otro de los problemas que encontramos cuando estamos contabilizando. Oye, ¿lleva IVA o no lleva IVA? ¿Y qué pregunta nos tendríamos que hacer? Nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿encuadra en alguna de las 4 fracciones del artículo primero de la ley del IVA? Si encuadra, de entrada es objeto del IVA. ¿Ok? Y de ahí nos tendríamos que trasladar a cada capítulo para saber si no hay alguna exención referente a ese concepto. Pero si no encuadra en cualquiera de las 4 fracciones de la ley del IVA, si no encuadra, entonces, ¿qué va a pasar? De entrada no soy objeto de la ley del IVA y, en consecuencia, no se va a causar el IVA. ¿Ok? Hasta ese punto estamos redondeando lo que ya habíamos visto de teoría sobre la ley del IVA. Y hoy quiero tratarles un punto bastante importante que la mayoría no le hacemos caso o no tenemos ahí el pleno conocimiento de cómo se generan estos asientos de reconocimiento de la pérdida, bueno, no la pérdida, del diferimiento del acreditamiento del impuesto. Ustedes recuerdan que en algún momento, cuando les hice algunos dibujitos por acá, y los que no hayan entrado a las clases por allá, pueden, están todas las clases en el grupo, están de la clase 1 a la clase 9, sí, porque está la 10, de la clase 1 a la clase 9, están disponibles en el grupo, también están ahí en nuestro canal de YouTube. Pero si ustedes recuerdan, habíamos hecho 2 condiciones, y aquí las voy a poner nuevamente. Cuando el IVA acreditable es mayor al IVA trasladado, nos iba a arrojar como resultado algo que se llama IVA a favor. Y la otra condición, como decía, cuando el IVA trasladado es mayor al IVA acreditable, me iba a arrojar algo que se llama IVA por pagar. O sea, la autoridad me va a venir a cobrar, el diferencial que exista entre el IVA trasladado y el IVA acreditable. Ojo, estos que están en amarillo. El por acreditar y el por trasladar no entran en esa determinación del impuesto. Lo que yo no haya pagado o lo que yo no haya cobrado no va a entrar hasta el momento en el que lo llegue a pagar o lo llegue a cobrar. ¿Ok? En ese sentido, nosotros tenemos que evaluar esa condición ¿cuándo? Cada mes. Cada vez evalúo mi cuenta de IVA acreditable contra la IVA trasladado. Oye, fíjate que tu acreditable fue mayor al trasladado. Te va a generar un impuesto a favor, un IVA a favor. ¿Qué quiere decir? Que pagaste más de lo que cobraste. Luego nos vamos con la siguiente condición. Fíjate que el IVA trasladado es mayor al IVA acreditable. Entonces, quiere decir que cobraste más de lo que pagaste. En ese sentido,
eso que cobraste de más vas a tener que ir a pagárselo a la autoridad, en este caso al SAT. ¿Vale? Ahora, este enfrentamiento que hacemos acá es simplemente una resta. Le restamos al trasladado el acreditable y si el trasladado es mayor, lógico nos va a dar un impuesto a cargo. Y si el acreditable es mayor, lógico nos va a dar un impuesto a favor. Pero fíjate que este acreditable, y es donde nos vamos a centrar el día de hoy, fíjate que este acreditable tiene algunos requisitos. Y esos requisitos los vamos a ver en el artículo 5. Primero, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Primero, que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes o servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables. Y aquí lo relacionamos con lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Por ahí del artículo 27, donde nos habla de los requisitos de las deducciones, que sea estrictamente indispensable. Oye, tu gasto, lo que tú pagaste, ¿es estrictamente indispensable? Fíjate que sí. Bueno, ya brinqué este primer filtro. ¿Mi gasto es estrictamente indispensable? Claro que es estrictamente indispensable. Bueno. Ahora, ¿cuál es la segunda condición que me pone el artículo 5 de la ley del IVA? Dice, para la realización de las actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en la ley o a las que se les aplique la tasa del 0%. Y aquí viene una de las interrogantes principales que tenemos a veces como estudiantes o como contadores. Oye, contador, ¿qué diferencia tiene el exento del tasa cero? Y entonces, derivado de este artículo 5, fracción primera, les pudiera yo decir, el exento no tiene derecho a acreditar, el tasa cero sí tiene derecho a acreditar. Y vamos a diferenciar esta parte. ¿El tasa cero me causa un impuesto? La respuesta es sí. ¿Qué impuesto me causa la tasa cero? No es que no me cause un impuesto, que quede claro. La tasa cero me causa un impuesto de cero. ¿El exento me causa un impuesto? Ese sí, no. Como su nombre lo indica, ni siquiera le voy a aplicar una tasa a la base. Esa es la primera diferencia que existe entre el tasa cero y el exento. Y ahora, ¿a quién me está dando oportunidad de poder acreditar? Oye, fíjate que yo realicé un gasto y ese gasto me generó 1,000 pesos de IVA. Bueno, pero ese gasto ¿para qué lo hiciste? ¿Para generar ingresos grabados o para generar ingresos exentos? Fíjate que para generar ingresos exentos. Bueno, como generaste ingresos exentos con ese gasto, el IVA no es acreditable. Y en consecuencia se va a tener que considerar gasto. ¿Ok? En ese sentido, el principal requisito de que nosotros podamos enfrentar aquí, como les dije, para realizar estas dos condiciones, para que nosotros podamos enfrentar el IVA acreditable contra el IVA trasladado, el requisito principal y el primero que nos maneja el artículo 5 en su fracción primera, es que esa erogación, ese pago, ese IVA, corresponda a gastos o compras o a erogaciones que traigan como consecuencia el ingreso que esté grabado, ya sea a tasa 16 o a tasa 0. El hecho que sea 0 no quiere decir que no esté grabado, ya les comenté. 16 o 0% es grabado. Exento lo tenemos aparte. Entonces, si yo generé un gasto o una compra para generar ingresos exentos, ¿qué crees? Ese IVA no te lo vas a poder acreditar de acuerdo al artículo 5, fracción primera. ¿Queda claro? Para que tengamos en este momento y como principiantes o como estudiantes de contabilidad básica, nuevamente como se llama este curso, podamos tener claro por qué existe un tasa cero y un exento. Y yo creo que muchos de nosotros nos los preguntamos en algún momento. Oye,
¿para qué existe el cero y para qué existe el exento si de todas formas no pago o no cobro? Fíjate que existe el cero porque si generas un impuesto, nuevamente les digo, ¿de cuánto? De cero. Y el cero es un número. El cero es un valor. ¿Estoy generando impuesto? Sí. ¿De cuánto? De cero. ¿Le aplicaste una tasa? Claro que sí. ¿De cuánto? De cero. ¿Al exento le aplicaste una tasa? Claro que no. ¿Ok? Al exento no le aplicaste una tasa. Ese es nuestro primer requisito. Y el requisito número 2 es que el impuesto haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado. Oye, fíjate que en mi CFDI o en mi factura no viene separado el IVA. ¿Lo voy a poder acreditar? De acuerdo a la fracción segunda del artículo 5, no lo vas a poder acreditar. ¿Ok? No lo vas a poder acreditar. Ese es nuestro segundo requisito. Ahora, siguiente, que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Ahí viene lo que les decía, solamente voy a enfrentar los trasladados contra los acreditables, nunca los que quedé a deber o los que me quedaron a deber. Debe existir un flujo de efectivo, debe estar pagado. ¿Ok? Debe estar pagado. Y al referirme a pagado, por ahí nos vamos a ir a otros artículos donde hasta a veces entra que el interés del acreedor quede totalmente satisfecho. Pero de entrada vamos a dejar que el IVA acreditable y el IVA trasladado estén efectivamente pagados. ¿Vale? Ahora, siguiente requisito que es el que me importa ahorita y es donde me voy a detener un poquito, que es el tema principal de este día. Fracción cuarta, que tratándose del impuesto al valor agregado que se hubiere retenido conforme a los artículos 1A y 18J, fracción segunda, inciso A de esta ley, ¿cuál es el requisito principal para que pueda yo acreditarme un IVA que retuve? Dicha retención se entera en los términos y plazos establecidos en la misma. Primero, que la retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. Y les pregunto, si yo no entero la retención en el término y plazo establecido en la ley, ¿va a poder ser acreditable? ¿De entrada y de acuerdo a lo que me está diciendo la ley? No. Y luego me da un segundo requisito. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. Y aquí es donde nos vamos a meter en un poquito de dilema o vamos a definir cuándo pudiéramos ser acreditables. Y ahí les va el ejemplo. Fíjense que yo pagué a mi contador honorarios. ¿Ok? Yo pagué a mi contador honorarios por 10,000 pesos. Recordemos que el honorario me va a causar un IVA. Para mí sería IVA acreditable. El IVA va a ser de 1,600 pesos. Mi subtotal va a ser de 11,600 pesos. ¿Ok? Pero recuerden que en honorarios tenemos retención. El tema de retención también ya lo empezamos a ver. Tenemos retención de IVA y tenemos retención de ISR. La retención del IVA quedamos que era de 2/3 partes del IVA. Entonces, entre 3 por 2. Y la retención de ISR quedamos que era el 10% de la base. 1,000 pesos en este caso. ¿Cuánto le voy a pagar a mi contador? Total. Le voy a pagar. Si le iba a pagar 11,600, le voy a pagar 11,600 menos 1,066 menos 1,000. 9,533 pesos le voy a pagar. Les hago la pregunta. ¿Esto cómo lo registrarían? ¿Cuál es su IVA acreditable hasta el momento? 1,600 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 1,600 pesos van a ser su IVA acreditable hasta este momento. Porque es lo que consideran y aparece en su CFDI o en su recibo de honorarios o en su factura. ¿Ok? Esos 1,600 pesos son los que yo considero en mi contabilidad como acreditables. ¿Cómo contabilizo esto? Cargo al gasto, honorarios,
cargo a IVA acreditable, abono a retenciones y abono a mi banco. ¿Ok? Abono a mi banco. Entonces, yo tengo en mi contabilidad de acreditable 1600, pero resulta que este artículo, el 5, fracción cuarta, me dice, tú no vas a poder hacer acreditable los 1600 pesos, ¿eh? No los vas a poder hacer acreditables. Resulta que la parte que tú le quitaste del IVA, o sea, esto, 1066, tú los vas a poder hacer acreditables siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El primer requisito, que lo enteres en los términos y plazos. O sea, a más tardar el 17 del mes siguiente. ¿Ok? Siempre y cuando tú lo enteres en los términos y plazos, ya cumpliste con el primer requisito. El segundo requisito, ¿cuál es? Que este IVA, en realidad tú tenías 1600 de acreditable, pero no vas a poder hacer acreditable 1066. En realidad, ¿cuánto tendrías de acreditable en este mes? 1600 menos 1066. Tu acreditable es de 533 pesos. No es de 1600, ¿eh? Es de 533. Oye, ¿y estos 1066 que ya los perdí? No los voy a poder hacer acreditables. Y me dice la ley, sí los vas a poder hacer acreditables, siempre y cuando, primero, los enteres en los términos y plazos establecidos en la misma. Ah, ya cumplí con los términos y plazos. Ahora, el impuesto retenido y enterado, si ya cumpliste con el primer requisito, lo vas a poder acreditar en la declaración de pago mensual siguiente. Fíjense bien lo que dice. Declaración de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. Vamos a poner el supuesto que esta declaración pertenece al mes de enero. ¿Ok? ¿Cuándo se efectúa el entero de la retención? En la declaración de enero que se presenta en febrero. Una cosa es la declaración y otra cosa es la fecha de presentación. Entonces, dice la declaración de pago mensual siguiente a que se efectuó el entero. ¿En qué mes efectuaste el entero de la retención? En la declaración de enero. Aunque esta declaración, por regla, se presenta en febrero. ¿Cuándo vas a poder hacer acreditable estos 1066? En la declaración de febrero que se presenta en marzo. ¿Ok? Algunos por ahí en interpretación me dicen, oye, no. De enero la enteraste en febrero, entonces la vas a poder hacer acreditable en marzo que se presenta hasta abril. Oye, ya te fuiste 3 meses. Me está hablando de declaración de pago, no me está hablando de fecha de presentación. ¿Ok? Este punto es el que quiero que les quede claro. Y ahora, recordando la naturaleza del IVA acreditable, dijimos que tiene una naturaleza deudora y que aumenta cargando. Entonces, ¿cómo realizo esto para que no me afecte en mi cuenta de IVA acreditable? Voy a hacerlo aquí. Recuerden que tenemos cargos y abonos. Aquí tengo mi cargo y aquí tengo mi abono. Fíjense que yo cargo a la cuenta de honorarios, de gastos, mis 10,000 pesos. Luego cargo a mi cuenta de IVA acreditable, mis 1600. Luego abono a mi cuenta de IVA retenido, pasivo, 1066.67. Luego abono a mi cuenta de ISR retenido, 1000 pesos. Y abono a mi cuenta de bancos, los 9533.33. Ahí está. Pero fíjate nuevamente en tu cuenta de IVA acreditable, ¿cuánto tienes? 1600. Oye, ¿todo es acreditable? Ya habíamos quedado que no, que solamente iban a ser 533. Entonces aquí tendríamos que hacer un segundo asiento donde vamos a cargar a una cuenta llamada IVA por acreditar, yo le llamo de retenciones, los 1066.67
con abono a IVA por acreditar. IVA acreditable, perdón. Con esto, mi cuenta de IVA acreditable, ¿cómo quedó? Si tiene un cargo de 1,600 y tiene un abono de 1,066, en realidad mi cuenta de IVA acreditable, ¿cuánto tiene? Los 533 que les dije que solamente son acreditables. ¿Ok? Hasta este punto no sé cómo vamos, tenemos alguna duda. Estamos poquitos, pero como les comentaba, lo que a mí me interesa es que los pocos o muchos que estemos podamos aprender un poquito más de lo que ya tenemos conceptualizado o aprendido en nuestras clases, independientemente del lugar que seamos, de la profesión que tengamos, pero siempre aportando al conocimiento y generando un conocimiento adicional, ¿ok? Como les comenté desde el principio, yo no soy dueño de la verdad, me puedo equivocar en algunas cosas, somos seres humanos, pero trato de darles lo más que puedo, lo mejor que puedo, para efectos de que puedan ustedes aprender, ¿ok? Estamos retomando nuestras clases nuevamente a los que se acaban de conectar. Les comentaba, por cuestiones personales no pude estar más o menos como, ¿qué? Semana y media, 2 semanas, pero la intención de esto es retomar nuestras clases para poder concluir satisfactoriamente nuestro curso de contabilidad básica. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, ¿qué vimos? El día de hoy vimos el tratamiento de las retenciones para efectos del acreditamiento posterior a 2 meses. Ya quedó, ¿eh? Lo que retenemos en enero lo enteramos en febrero, pero lo acreditamos. Ok. No, me dice Carla aquí, pero ¿por qué no se puede acreditar todo el pago? Ok, en base a los requisitos del acreditamiento en su fracción cuarta. Fíjate, dice que el requisito para retenciones dice que tratándose del impuesto al valor agregado que se hubiera retenido, o sea, si yo retuve impuesto, me va a poner ciertos requisitos. ¿Y cuál es el primer requisito? Que lo entere en los términos y plazos. Bueno, fíjate que el impuesto que tú tienes retenido en enero, ¿cuándo tienes para pagarlo? A más tardar el 17 de febrero, ¿ok? Es al mes siguiente, a más tardar el 17 del mes siguiente. El impuesto que tú tienes retenido en enero, lo pagas en febrero. Ya cumpliste con los términos y plazos. Y ahora me dice, el impuesto retenido y enterado, tú estás sujeta a que primero lo pagues para que después lo enteres. Podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Entonces, tú lo tenías en enero, lo enteraste en febrero. ¿Cuál es la declaración de pago mensual siguiente a cómo la enteraste? Tú la enteraste en la declaración de enero, aunque la hayas presentado en febrero. ¿Cuál es la declaración de pago mensual siguiente? Febrero, que la presentas en marzo. Este es el fundamento del por qué desde el primer momento que tú pagas o contabilizas a quién iba acreditable. Y este segundo asiento que les comenté es el que muchos no hacemos, La mayoría no hacemos este asiento. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos acreditando cantidades de más que en algún momento la autoridad nos va a decir, oye, tú no tenías derecho de acreditarse estos 1,066 en enero. Los tenías que acreditar ¿hasta dónde? Hasta febrero, ¿ok? Espero que haya quedado esa parte, Carla, Jacqueline y Bas, muchas gracias por sus comentarios. Como les comento, ahorita estamos retomando por algunas cuestiones acá, pero la idea es que ya nos metamos ahora sí a procedimientos. La próxima clase vamos a ver procedimientos para el control de las mercancías, mercancías generales y analítico, inventarios perpetuos y mixto. ¿Ok? La próxima clase la vamos a tener el día martes. Nuevamente vamos a retomar nuestros días, nuestros horarios. Y les agradezco a ustedes que puedan estar todavía aquí interesados en tomar o en aprender un poquito más. Y pues esta clase del día de hoy la quise hacer un poquito corta para efectos de que no nos saturemos de tanta información, sino aprendamos lo poco que se pueda ver. ¿Ok? Hoy yo creo que aprendimos
y avanzamos bastante en cuestiones de que teníamos algunas ideas, pues no equivocadas, ¿no? Algunas ideas tradicionales que se vienen practicando, pero de acuerdo a la ley podemos analizar y podemos decir, oye, la ley me está diciendo otra cosa, la ley me está diciendo que se acredita en otro momento, la ley me está diciendo que no tengo derecho de acreditar, ya vimos la diferencia entre exento y tasa cero, ya vimos los efectos financieros que tienen, ya vimos que el tasa cero sí me genera un impuesto de cero, en cambio, el exento no me genera un impuesto, ¿ok? Información que les agradecería que las compartan, ¿ok? La información y el conocimiento es para compartir, no para quedárselo. Pues nuevamente, amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes, retomar estas clases. Les reitero mi compromiso para poder seguir aprendiendo. Les agradezco. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá con este tema de IVA. El próximo martes, ahora sí, nos metemos a mercancías generales, procedimientos de control de mercancías. Vamos a tratar algunos puntos específicos ahí para poder continuar con nuestras clases de contabilidad básica. Que tengan una excelente noche, amigos. Es una clase breve, pero productiva, pienso yo. Muchas gracias a todos y nos estaríamos saludando el día martes.